En este video vamos a hacer la simulación de la rodadura de unos cuerpos en un plano inclinado. En este caso vamos a trabajar una esfera, un cilindro y un anillo. Estos tres deben tener el mismo radio y la misma masa para hacer como una comparación de cuál llega primero. Bueno, para esto lo primero que debemos hacer es la construcción del prisma triangular que va a ser el plano inclinado por el cual vamos a dejar caer los cuerpos, en el que vamos a poder variar su altura y su longitud y por tanto su ángulo de inclinación. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear los deslizadores. Creamos el deslizador del tiempo, creamos el deslizador del radio. Como ya lo dije, va a ser un radio único para los tres cuerpos, pues van a tener el mismo radio. Un deslizador para la masa, al igual que el radio, uno solo, pues, y los tres cuerpos van a tener la misma masa. Y un deslizador para la altura del prisma, es decir, del plano inclinado. Posteriormente vamos a trazar un punto sobre el eje X que lo vamos a poder variar, que va a ser el que nos va a determinar la longitud del plano inclinado. Y después un punto sobre el eje Y que va a ser el que nos va a determinar el ancho del plano inclinado, que también lo vamos a poder variar. Trazamos una recta paralela al eje X que pase por nuestro punto B. Trazamos una recta paralela al eje Z que pase por también nuestro punto B. Y trazamos una circunferencia en esa dirección, como podemos observar ahí. Una circunferencia que va a tener de radio H, nuestro deslizador H, que va a ser la altura del plano inclinado. Entonces, si variamos H, nuestro circunferencia va a cambiar. Trazamos los puntos de intersección, el punto de intersección, y trazamos una recta paralela al eje Y que pase por nuestro punto de intersección. Trazamos una recta paralela también al eje Y que pase por el punto A y trazamos el otro punto que va a estar simétrico a nuestro punto B, que van a ser los dos puntos que nos van a determinar el ancho del plano inclinado. Trazamos una recta paralela al eje X que pase por el punto F y una recta paralela al eje Z que pase por F. Y ya podemos con todos los puntos de marca delimitados podemos construir nuestro prisma, que nos va a quedar de esta manera. Vamos a proceder a ocultar las rectas y cosas que ya no necesitamos. Y pues aquí ya tenemos nuestro plano inclinado, donde podemos ver aquí el ángulo de inclinación. Entonces, dependiendo de la altura del plano inclinado, nuestro ángulo va a variar. Y pues aquí ya tenemos nuestro prisma, nuestro plano inclinado, el cual vamos a poder variar su longitud y su altura. Ahora procederemos a la construcción de los cuerpos, los cuales van a realizar el movimiento de rodadura. Entonces, para esto vamos a ubicar primero unos puntos sobre el eje Y de manera equidistante para que nos queden distribuidos. Entonces ubicamos este en -3, este en 3 y trazamos sus rectas paralelas al eje Z. ¿Para qué? Pues para poderlos ubicar aquí sobre el plano inclinado. Ubicamos los puntos de intersección y el otro que va a ser en 0. Entonces aquí nos queda sobre el eje Y en -3, en 0 y en 3. Y acá ya vamos a poder trazar las trayectorias que van a tener estos cuerpos, que son estas líneas que acabamos de trazar ahí. Van a ser las trayectorias de los cuerpos. Y pues vamos a ocultar estas rectas. Nuestro siguiente paso es construir un punto sobre esta recta, que es este punto de acá. Y trazamos una recta paralela al eje Y que pase por este punto. Esta va a ser, como digámoslo así, nuestra línea de salida.
para que los tres cuerpos arranquen al mismo tiempo. Entonces ponemos los 3 puntos. Estos 3 puntos van a ser donde van a iniciar el movimiento: la esfera, el cilindro y el anillo, y todos van a depender de este punto para que todos inicien al tiempo. Nuestro siguiente paso es este que vemos acá, que pues en la simulación nos quedó de número 4. Hallar el momento de inercia para la esfera, que es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Con este momento de inercia procedemos a hallar la aceleración angular, que es esta, con esta fórmula que observamos aquí. Aquí les voy a poner en pantalla la justificación de esta fórmula. Procedemos a hallar la aceleración de traslación, que va a estar afectado por el signo menos, y creamos un punto T, el cual es el que va a tener el movimiento de traslación. Entonces, como podemos observar, si deslizamos el tiempo, este va a seguir la trayectoria de su línea, y pues va a variar con movimiento rectilíneo uniformemente variado. El siguiente paso va a ser trazar una línea perpendicular al plano y que pase por ese punto, por el punto T, y creamos una circunferencia ahí. Trazamos sus puntos de intersección, trazamos una recta perpendicular paralela al eje Y, que pase por este punto de intersección, y trazamos una circunferencia con centro en este punto de intersección, que fue el que acabamos de poner. Y pues ya finalmente trazamos nuestra esfera y ocultamos lo que ya no necesitamos. Posteriormente, para que podamos visualizar el movimiento de rotación, vamos a crear un punto cuyas coordenadas van a ser la suma del punto de traslación más las fórmulas para la rotación, que es este que visualizamos acá. Entonces, al desplazar el tiempo, vamos a observar que ese punto se mueve, ese punto rota, y pues ya finalmente tenemos nuestra esfera completa, donde podemos visualizar su movimiento de rodadura. Ahora procederemos a hacer lo mismo para el cilindro. Entonces vamos a definir su momento de inercia, que está definido como 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. La aceleración angular, que sale pues de la misma forma, con la misma justificación de la esfera, y la aceleración lineal o de traslación, que va a estar afectado pues por el signo menos, pues como ya sabemos gira en sentido horario. Trazamos un punto que va a ser el que va a llevar el movimiento de la traslación, ese punto W. Trazamos una recta perpendicular al plano que pase por ese punto, una recta paralela al eje y una circunferencia en esa dirección con radio y de radio R. Trazamos los puntos de intersección, una recta que pase por ese punto de intersección, y vamos a hacer este deslizador, que va a ser la altura de ese cilindro. Nos vamos a acercar aquí un poquito más. Trazamos ahora una circunferencia, que esta va a tener de radio el deslizador que acabamos de crear, H sub C. Trazamos los dos puntos de intersección y ya finalmente trazamos nuestro cilindro, el cual va a variar dependiendo a esta altura que le pongamos, así, de esta manera.
lo dejamos por aquí y vamos a ocultar lo que ya nos sobra. Y pues ya tenemos dos de los cuerpos que vamos a simular. Nada más nos queda hacer el anillo, que vamos a proceder de la misma manera. Creamos el valor del momento de inercia, que es la masa por el radio al cuadrado. Creamos la aceleración angular con la misma justificación que ya habíamos dicho. La aceleración de traslación. Creamos el punto P. El punto P es el que va a llevar el movimiento de traslación, el que vemos ahí. Lo vamos a ubicar por acá. Esta recta que es perpendicular a la superficie, es decir, a esto. Una recta paralela al eje Y. Y una circunferencia en esa dirección que va a tener radio R. Pues como ya había comentado anteriormente, los tres cuerpos van a tener el mismo radio. Trazamos el punto de intersección y vamos a crear un deslizador, que vemos aquí, un deslizador que nos va a determinar la altura del anillo, de la misma manera que lo hicimos con el cilindro. Entonces trazamos una circunferencia de radio h sub a, que como vemos va a variar. Trazamos los dos puntos de intersección y pues ya finalmente trazamos nuestro anillo, y así nos queda el resultado. Vamos a ocultar las cosas que no necesitamos. Pues aquí ya con nuestro deslizador podemos ver cómo varía la altura del anillo. Y finalmente vamos a hacer el punto que nos va a sumar el movimiento de traslación y de rotación para poder visualizar correctamente la rodadura. Entonces ahora sí, cuando variemos el tiempo, vamos a observar este punto de abajo que va a rotar. Pues entonces aquí ya, después de todo, ya tenemos nuestros tres cuerpos finalizados: la esfera, el cilindro y el anillo. Ahí los podemos observar. Y vamos a variar el radio. Como podemos dar cuenta, todos los cuerpos se afectan por el radio, todos, y varían. Finalmente vamos a observar la animación de estos tres cuerpos. Entonces animamos el tiempo. Vemos ahí a los tres cuerpos haciendo su movimiento de rodadura. Vemos que la esfera coge una ligera ventaja, el anillo es el que está más quedado, y ya finalmente ha ganado la esfera. De segundas ha quedado el cilindro y de terceras ha quedado el anillo. ¿A qué se debe esto? Pues como sabemos, el momento de inercia de la esfera es el menor de todos, de estos tres. Es decir, el momento de inercia del anillo es mayor al momento de inercia del cilindro, y ese es mayor al momento de inercia de la esfera. Como sabemos, el momento de inercia es la resistencia que hace el cuerpo a adquirir una aceleración angular. Entonces, como el anillo tiene un momento de inercia muy alto, este cuerpo va a oponer como mucha resistencia a girar. Entonces, por esto es que va a tener una menor aceleración. Al tener mayor momento de inercia, va a tener una menor aceleración. Y pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video.